Sección 3 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1, capítulo 2. La granja experimental. Parte B. Esto ocurrió a principios de junio. Durante algunas semanas, Bensington no pudo visitar la granja a causa de un grave e imaginario catarro. Pero en su lugar hízola una rápida visita a Redwood, después de la cual volvió a su casa mucho más intranquilo. Había ya pasado 7 meses desde que se inició el crecimiento, no interrumpido en todo este tiempo. Al cabo de él, se vio que las avispas comenzaban a participar del alimento de los dioses. Era ya entrado julio, y antes de que hubieran escapado las gallinas de Hickley Brown, ya se había dado muerte a la primera avispa gigante. La noticia apareció en varios periódicos, pero no sé si llegaría a oídos de Bensington, ni si, de haberla conocido, la relacionaría con el negligente método que se observaba en la granja experimental. Ello es, y no hay menor duda, que, mientras Skinner alimentaba a los pollos con Heracleophordia, un buen enjambre de avispas acudía al gallinero a alimentarse por propia cuenta y a llevar substancia al avispero, al otro lado de los pinares. Y claro es que en los insectos produjo la Heracleophordia las mismas consecuencias que había producido en los pollos de la granja. Las avispas llegan, naturalmente, a su pleno desarrollo antes que los polluelos, de modo que ellas, entre todos los animalitos que participaron del alimento gracias al descuido de los Skinner, fueron las primeras en presentarse al mundo en tan gigantesco tamaño. Un guarda llamado Godfrey, de la posesión del teniente coronel Rapper Hick, fue quien primeramente encontró y mató uno de aquellos monstruos. Armado de una buena carabina, atravesaba Godfrey un hayedo del parque de su amo, y al llegar a un claro poblado de helechos vio la terrible avispa. No pudo distinguirla bien por caminar él cara al sol, pero el revuelo era tal que a Godfrey le hizo el mismo efecto que el ruido de un automóvil. Godfrey confesó luego que se había asustado, pues el insecto le pareció tan grande como una lechuza, y a su ojo práctico se presentó como algo antinatural y diabólico, por sus extraños giros y revuelos. El instinto de conservación se sobrepuso en el ánimo del guarda, que dejó escapar el insecto hacia la derecha. Luego se echó la carabina a la cara y disparó. El tiro no hizo blanco, y el animal descendió rápidamente, dejando oír un formidable zumbido por el que conoció Godfrey que el monstruo era una avispa. Esta volvió a levantarse lentamente, haciendo brillar al sol los vistosos anillos de su cuerpo. Después se dirigió zumbando a Godfrey, dispuesta, al parecer, a atacarle. El guarda disparó de nuevo, se desembarazó de la carabina y se echó a un lado para evitar el contacto del insecto, el cual cayó casi a sus pies, a 1 metro de distancia, y se alzó otra vez pesadamente para volver a hundirse entre los helechos, 20 metros más allá, moribundo, agonizante, revolviendo desesperadamente el enorme aguijón. Godfrey descargó aún la carabina sobre el animal antes de acercarse a él. Luego vio con asombro que medía 75 centímetros entre las extremidades de sus alas abiertas, que el aguijón tenía 8 centímetros, y el cuerpo, desde la cabeza al último anillo, medio metro, y que sus ojos eran grandes como una moneda de 5 céntimos. Tal fue la primera aparición auténtica de las avispas gigantes. Al día siguiente, un ciclista que bajaba un suave montecillo con los pies en alto estuvo a punto de aplastar otra avispa igual a la de Godfrey. Al paso de la bicicleta levantóse el insecto zumbando horriblemente. La máquina siguió como un relámpago, impulsada entonces por el emocionado Sportsman, y cuando éste volvió la cabeza, observó que la avispa volaba en dirección de los bosques de Westerham. Poco después, el ciclista apretó el freno y desmontó. Se hallaba tan sobrecogido que hubo de sentarse en el camino para recobrar ánimo, y aunque se había propuesto llegar a Ashford aquel día, no pudo pasar de Tonbridge. Después de este curioso encuentro, no hay noticia de que se volviera a ver, durante 3 días, ningún otro de tales insectos.
Es verdad que, según los datos meteorológicos que he podido adquirir referentes a aquel tiempo, los días siguientes a la última aparición fueron anubarrados, lluviosos, y esta circunstancia influiría sin duda en la momentánea desaparición de las avispas. El día cuarto fue claro, hermoso, brillante. Los insectos mostraron al sol sus variados y espléndidos colores, y las avispas, por no ser menos que los demás, salieron de sus habitaciones multicelulares en enjambres enormes, innumerables. Nadie vio jamás tantas avispas reunidas. Por esto son también muchísimos los informes que relatan tan terrible inundación. Hubo que consignar una víctima, un tendero de comestibles, el cual descubrió uno de estos molestos huéspedes en un cajón de azúcar. Lo atacó con una pala, haciéndole caer al suelo. Mas la avispa hirió al tendero en un pie, atravesándole con el aguijón la bota. Por un segundo golpe de pala quedó el insecto partido en 2 pedazos, pero su pobre víctima murió a poco. El más dramático de los hechos ocasionados por la aparición de las avispas fue la visita que una de estas hizo al Museo Británico, precisamente cuando el sol pasaba por el meridiano. Cayó lentamente sobre una de las muchas palomas que se crían en el patio del museo, la aprisionó y volvió a elevarse hasta una de las cornisas, donde la infeliz presa fue víctima de la voracidad del insecto, que entró luego en la biblioteca por la claraboya, haciendo que los lectores, sorprendidos por el aterrador zumbar del visitante, abandonaran atemorizados el salón. Otros informes no relatan más que el hecho de haberse visto avispas en tal o cual parte, pero sin añadir que hubieran causado víctimas humanas. Se referían solamente la muerte de un perrillo atacado por los insectos a la vista de su dueña y el hecho de haberse disuelto una expedición campestre cuyos individuos se dispersaron abandonando la merienda a los voraces animalitos. Aquella noche casi todos los periódicos publicaban, bajo grandes titulares, extensos comentarios acerca de las gigantescas avispas de Kent. En los diarios se corría de un lado para otro, de la redacción a las cajas, de las cajas a las máquinas, gritando y gesticulando sobre el sensacional asunto del día. Redwood, que a las 5 salía de su colegio de Bond Street, rojo como una cereza por haber sostenido una acalorada discusión en la Junta respecto del precio de los novillos, compró un periódico y se encontró con la terrible noticia. La lectura de la aparición de las avispas gigantes en Kent puso lívido al profesor Redwood, el cual, olvidando el colegio de Bond Street, el precio de los novillos que discutía y todo lo que pudiera ocupar su imaginación, tomó un coche y se dirigió a escape a casa de Bensington. En el laboratorio de éste se hallaba Skinner, llenando toda la casa con su voz, entrecortada por la angustia. «Es imposible, señor», decía. «Es imposible que sigamos allí. Creíamos al principio que la cosa pasaría, pero no, cada día va en aumento. Hay gusanos enormes así de grandes». Y señalaba una longitud como desde la extremidad de sus dedos hasta 8 centímetros más allá de su robusta muñeca. «A mi mujer casi le ha dado un ataque. ¿Y las ortigas? Las ortigas, señor, que hay junto al gallinero. Crecen de una manera espantosa. Y las enredaderas que sembramos junto al caz han metido por la ventana sus zarcillos durante la noche queriendo enroscarse a las piernas de mi mujer. Todo proviene de esa comida que ha inventado usted, señor. Allí donde ponemos un poco de esa sustancia, notamos que todo crece. Todo crece como nunca hubiéramos creído que crecieran las cosas. No, no es posible que continuemos allá. Aunque las moscas no nos picaran, llegaría a ahogarnos la enredadera. Usted, señor, no podrá nunca imaginarse la verdad sino viendo lo que pasa en la granja». Skinner levantó su ojo rebelde hasta la cornisa que había sobre la cabeza de Redwood. «¿Y cómo vamos a suponer, señor, que no hayan comido también las ratas? Tiemblo solo de pensarlo, aunque hasta ahora no he visto ninguna desmesurada, pero ¡qué susto, señor! ¡Qué susto cuando vimos aquellos gusanos, grandes como langostas marinas! Cuando oí lo que pasaba con las avispas, supuse inmediatamente la verdad y emprendí el camino para comunicárselo a usted, señor. No me he detenido más que el tiempo necesario para que mi mujer me cosiera un botón que me faltaba. Aún ahora mismo no vivo de angustia, pues no sé lo que le pasará a mi mujer en estos momentos. La enredadera crece a ojos vistas, se enrosca como una serpiente.
Los gusanos, las avispas, yo me vuelvo loco. Pero los pollos, dijo por fin Bensington. ¿Cómo están los pollos? Les hemos dado de comer ayer, pero hoy ya no nos hemos atrevido. Las terribles avispas salen por enjambres haciendo un ruido infernal. Yo le dije a mi mujer, anda, cóseme el botón y me voy enseguida a ver al señor Bensington. Y tú te estás aquí encerrada en este cuarto, quietecita hasta que yo vuelva. Bensington interrumpió. Si no hubieran sido ustedes tan sucios y descuidados. Oh, señor, no me diga usted eso, y menos ahora. Tengo el corazón lleno de angustia por mi pobre mujer. No me regañe, señor, no me regañe. ¿Y si las ratas han comido parte del alimento? Lo que más me preocupa son las ratas. ¿Quién me asegura que no se comen a mi mujer mientras yo estoy aquí? ¿Y no han metido ustedes ni siquiera una de esas hermosas curvas de crecimiento? Dijo Redwood. Oh, señor, ¿cómo quiere usted que hiciéramos semejante cosa? Bastante miedo tenemos en el cuerpo. Si yo les contara a ustedes todo lo que pasa. ¿Cómo? Exclamó Redwood. ¿Otra vez? Pero si ya nos lo ha contado todo. Lo que hay que discutir ahora, añadió volviéndose a Bensington, es lo que vamos a hacer. Eso digo yo, respondió Bensington. ¿Qué vamos a hacer? Redwood, con voz imperativa, dijo a Skinner. Por lo pronto usted se vuelve inmediatamente a la granja. Su mujer no puede estar sola y encerrada. Oh, no, señor. Yo no vuelvo solo. No vuelvo aunque hubiera en la granja media docena de señoras Skinner. ¡Qué majadería! Las avispas no salen de noche y los gusanos ya procurarán no ponerse al alcance de los pies. Pero, ¿y las ratas, señor? ¡Qué ratas ni qué calabazas! No hay tales ratas. El aterrado Skinner pudo haberse ahorrado la mayor pesadumbre que llevaba, pues su mujer no esperó en la granja que él volviese allí. La enredadera se había metido de rondón por la ventana del cuarto en que se encerró la Skinner, y a las 11 la cubría enteramente y amenazaba a ésta con sus enormes zarcillos. Aquella oscuridad en pleno día engendró en la pobre mujer un terror invencible que aumentaba y hacía cada vez más angustiosa la situación, pues la ausencia de Skinner se prolongaba indefinidamente. Por fin, llena de miedo, la Skinner abrió la puerta del cuarto y escuchó, y al observar que nada turbaba aquel terrible silencio, dio un salto hacia su dormitorio. Luego, parándose a trechos, llegó hasta la cama, y después de convencerse de que debajo de ella no había sino el suelo pelado, se encerró con llave y comenzó febrilmente a hacer sus preparativos de marcha. La cama se hallaba aún en desorden, y el cuarto estaba lleno de pedazos de enredadera que había cortado Skinner la noche anterior para poder cerrar la ventana, pero este revoltijo de la habitación no interrumpió un instante los preparativos de la Skinner. Esta lió en una sábana su ropa y una chaqueta de terciopelo que usaba su marido en los días que repicaban gordo. Empaquetó un bote de pepinillos, aún cerrado, y 2 cajitas perfectamente lacradas de Heracleoforbia, de las que había llevado últimamente el profesor Bensington. Nadie es capaz de negar que la Skinner fuera una mujer honrada hasta los tuétanos, pero al fin era abuela, y miraba con honda desazón que tan magnífico alimento se desperdiciara en nutrir polluelos. Así pues, colocó las cajas en el voluminoso lío, se quitó el delantal y se puso el sombrero. Y después de atar el paraguas con un cordón de bota y de escuchar atentamente de puertas afuera, se lanzó al jardín y atravesó con el corazón como un puño los umbrales de la granja. El sombrero era para la Skinner una prenda inestimable. Salió con el mejor que tenía, con uno de amapolas que se movían rojas de orgullo sobre un mar de azabache, y en cuya confección parecía haber presidido el nervioso coraje de la Skinner, que iba hablando sola de este modo. No, no, estoy resuelta a no aguantar esto más, ni siquiera un momento. Si Skinner quiere volver, que vuelva. Para mí ha concluido la dichosa granja experimental. Y salió por la puerta principal, por la puerta grande. No porque tuviera que salir por allí, pues iba precisamente a Ryebright, donde vivía su hija casada, en el término de Hickley Brown, sino porque la otra puerta la había cerrado la enredadera y casi era imposible pasar desde que el malaventurado jarro del alimento de los dioses se le derramó en aquel sitio. La Skinner cerró cuidadosamente la verja y emprendió la caminata. En la esquina del muro se paró y alargó el cuello. Nada observó. Todo continuaba silencioso y solitario. Solo allá, al otro lado de los pinares,
en una quebradura arenosa de la colina, se veía el lugar donde habían construido sus celdas las avispas gigantes, y aquella línea oscura la miró asustada la Skinner. Sin embargo, el ir y venir de los insectos se había acabado con la mañana, y aparte del ruido de una máquina serradora que se veía en el pinar, nada oyó ni vio la fugitiva que pudiera aterrarle. Ni siquiera tropezó con un gusano. Allá entre las coles parecía moverse alguna cosa, pero podía ser el felino doméstico al acecho de los pájaros. La Skinner dio la vuelta a la esquina y llegó al gallinero, donde quedó parada contemplando los colosales polluelos, todos los cuales, excepto 2 que habían muerto, resultaban gallinas. ¡Pobres animalejos! —exclamó la buena mujer considerando la actitud alicaída de las aves y dejando en tierra el envoltorio que llevaba. No les he puesto agua y ni siquiera han comido en todo el día, y con el apetito que tienen. La Skinner quedó pensativa con el índice de su mano derecha sobre los labios. Luego, aquella vieja que arrastraba la porquería como una enfermedad incurable, ejecutó una obra de misericordia que puede calificarse de heroísmo. Abandonó el envoltorio y el paraguas en la vereda, se dirigió al pozo y sacó 3 cubos de agua, llenando el depósito del gallinero. Luego abrió la puerta de éste con suma cautela y se alejó de nuevo rápidamente, atravesando la pradera con objeto de evitar los avisperos y entrando en la tortuosa senda que conducía a Eyebright. Pasados los pinares, comenzó a subir la colina. Allí se paraba de cuando en cuando, como para recobrar fuerzas, y entonces volvía la mirada hacia la casita que se esfumaba más allá de los pinos. Cuando estuvo en la cima del montecillo, distinguió hacia el oeste varias descomunales avispas, y esto la obligó a apretar el paso, y la hizo hallarse bien pronto en las dunas. Allí, al pie de un corpulento árbol, sentóse a descansar. Poco después reanudó la caminata. Supongo que ustedes, amables lectores, se imaginarán perfectamente a la Skinner durante su escapatoria, semejante a una hormiga, arrastrando su envoltorio ladera abajo y resistiendo el sol enervante de una tarde de estío, con la cara sudorosa, las botas blancas de polvo y las amapolas temblando sobre el mar de azabache del sombrero. El paraguas se le escurría por el codo, empujado por el ritmo de su paso y la laxitud de la mano cansada. De cuando en cuando lo empujaba hasta arriba, y daba otro nervioso empujón al envoltorio, murmurando algo que debía ser la inevitable discusión que sobrevendría con Skinner. Allá a lo lejos destacábase del apagado azul del cielo la torre de Eyebright, el tranquilo rincón que reposaba lejos del mundo, sin pensar en que la Heracleoforbia, envuelta en una sábana, se acercaba a gran andar a su olvidado retiro, llevada allí no solamente por los polluelos, gallinas y avispas, sino también por la señora Skinner. Según los datos que he podido reunir, las gallinas entraron en Hickley Brown a las 3 de la tarde, poco más o menos. Su llegada al pueblo fue bastante cómica, aunque no hubo nadie que la presenciara. Los agudos gritos del chicuelo Skelmersdale parece que fue la primera noticia que se tuvo de que ocurría algo extraordinario en la calle. Miss Dargan, empleada de la administración de correos, se hallaba como de costumbre a la ventana y vio que una de las gallinas había hecho presa en el infeliz muchacho y corría velozmente con él, seguida por otras 2 de las terribles gallináceas. El lector ya puede imaginarse aquel correr balanceándose de las emancipadas y atléticas gallinas de Bensington, así como la tenaz insistencia de la gallina hambrienta. A Miss Dargan no la sobrecogió la presencia de los monstruosos animales. Probablemente ya sabría algo de ellos. A pesar de la terquedad de Bensington en mantener secretas las experiencias de la granja, habían corrido rumores por el pueblo, hacía ya algunas semanas, y Miss Dargan, desde su ventana, no hizo más que ver una justificación de sus temores. Con gran presencia de ánimo, salió armada de una caja sellada a la calle en el momento en que Mr. Skelmersdale, el padre de la víctima, pálido y enarbolando una regadera, corría tras la gallina que se llevaba a su hijo. Pero ya casi todos los vecinos se echaban a la calle, y el espectáculo de Miss Dargan atravesando la carretera con la caja de la correspondencia de Hickley Brown detuvo un momento al animal. Este, sin embargo, después de unos instantes de indecisión, entró resueltamente en casa del señor Fulcher por el patio, cuyas puertas se hallaban abiertas de par en par. Aquel momento fue fatal. La segunda gallina alcanzó a la primera,
le arrebató el chicuelo de un diestro picotazo y saltó por encima de la valla al jardín del vicario. La otra, desorientada y herida por un violento golpe que Skelmersdale le había propinado con la regadera, cacareaba desaforadamente, saltando del patio a la casita de la señora Glue y de allí al huerto del médico. El resto de las aves gargantúas perseguía tenazmente a la audaz compañera que corría con el chiquillo por el jardín del vicario. «¡Cielo santo!», exclamó el buen cura al notar la invasión avícola. Luego cogió el mazo de croquet y comenzó a darle vueltas en el aire para dar mayor fuerza al tiro, gritando al mismo tiempo para espantar a las gallinas. «¡Para, para, miserable!», decía, como si las gallinas gigantes fueran cosa corriente e incapaz de producir admiración. Después, viendo que no podía impedir el paso a la fugitiva, le arrojó violentamente el mazo, que pasó, describiendo graciosas curvas, a unos centímetros de distancia de la cabeza del niño de Skelmersdale, y se introdujo, rompiendo cristales, en la estufa de la mujer del vicario. El estrépito asustó a la gallina, como hubiera asustado a cualquiera que no lo fuese, y, con el susto, el ave gigante dejó la presa a la cual su padre y vecinos hallaron bastante aturdida y desaliñada, pero sin un rasguño siquiera. La gallina volvió a saltar por la valla al tejadillo de la casa de Mr. Fulcher. Su peso hizo ceder algunas tejas, y el ave fue a tierra, yendo a trastornar el sosegado retiro del paralítico Mr. Bumps, el cual, según se probó incontrastablemente, huyó, recorriendo sin ayuda de nadie, por primera vez en su vida, toda la casa. Luego echó la llave a la puerta y volvió a caer en su habitual estado de quietud y resignación cristiana bajo la dependencia absoluta de su mujer. Las demás gallinas fueron espantadas por los jugadores de croquet, y, saltando al huerto del médico, en donde se reunieron todas cacareando desconsoladamente. Parece que anduvieron allí por algún tiempo, arañando y picoteando, llegando a dar terribles picotazos a la colmena del doctor. Luego echaron a andar, caminando con el ligero contoneo y las alternativas naturales en su especie a través de los campos, hasta llegar a Urshot. En Hickley Brown no se volvieron a ver más. Cerca del pueblo se detuvieron a picotear en un campo sembrado de nabos, pero la fama ya les había tomado la delantera. El principal e inmediato efecto que produjo en las gentes esta irrupción de aves gigantescas fue excitar el deseo de dar gritos furibundos y de manotear de lo lindo. Cuantos hombres útiles había en Hickley Brown y aun algunas mujeres se armaron de toda casta de objetos que pudieran servir de proyectiles con objeto de dar una memorable batida a los descomedidos visitantes. Pero estos ya se hallaban cerca de Urshot, que estaba de fiesta, y en donde las aves fueron recibidas como alegre complemento y coronación de aquel día feliz. Los vecinos empezaron a dispararles con escopetas en los alrededores de Finton Beeches, pero claro es, aves de semejante tamaño podían resistir algunas perdigonadas sin grave detrimento de su vida. Las gallinas espantadas se desparramaron hacia Seven Oaks, y cerca del Tonbridge una de ellas abandonó la playa y voló cacareando furiosamente por algún tiempo delante del bote correo de la tarde que pasaba por allí. A las 5:30 cayeron 2 de las voraces gallináceas en poder de un propietario de circo en Tunbridge Wells, el cual supo atraerlas con dulces y pan a la jaula que había dejado vacante, por muerte reciente, un camello viudo. Cuando aquel día el malaventurado Skinner bajó del vagón a la estación de Urshot, estaba ya anocheciendo. Había llegado el tren con retraso, pero con el retraso normal, y Skinner advirtió esta normalidad al jefe, el cual reveló en su mirada algo extraño que hizo preguntar a Skinner si había ocurrido alguna cosa extraordinaria aquel día. «¿Qué quiere usted decir?», preguntó el jefe con cierta dureza de voz. «Quiero decir que si han visto ustedes unas avispas u otros animales de esos». «Ah, no hemos tenido tiempo de pensar en avispas», repuso con más afabilidad el jefe. «Bastante hemos tenido que hacer con las dichosas gallinas», y refirió al asombrado guarda cuanto había ocurrido con las aves. «¿Y no ha oído usted nada de la señora Skinner?», preguntó el viajero cuando su interlocutor hubo concluido aquel chaparrón de noticias que parecían bombas. «No hay ningún cuidado», respondió el empleado como si estuviera al tanto de todo lo que ocurría más allá de la línea. «Eso es lo que tengo que averiguar antes que otra cosa», dijo Skinner, tratando de rehuir las observaciones en que se engolfaba el jefe respecto a la responsabilidad que puede alcanzar a los individuos que crían animales con exceso de alimento.
Skinner siguió su camino hondamente preocupado, pero antes de salir de Urshot fue llamado por un vecino de oficio calero, el cual le preguntó si andaba buscando las gallinas. Skinner, como respondiendo a la preocupación que sentía, no hizo otra cosa que preguntar: ¿No ha oído usted nada de mi mujer? La respuesta del calero no debía reproducirse, pero en ella se vio claramente que aquél se hallaba más interesado en el asunto de las gallinas que en saber nada de la señora Skinner. Ya era bastante oscura la tarde, tan oscura como puede ser una clara noche de junio en Inglaterra. Skinner pasó por el bar de los Jolly Drovers y, entrando en él, preguntó al primero que encontró: ¿No ha oído usted nada sobre eso que se cuenta de mis gallinas? —¿Que si hemos oído? Ya lo creo. Una de ellas ha andado precisamente por el tejado de mi cuadra, y alguien, persiguiéndola, ha roto con un mazo la estufa de la señora del vicario. —¡Dios me ampare! —exclamó Skinner, y tras una pausa añadió: ¿No sabe usted nada de mi mujer? —Ni una palabra. Y, la verdad, ni siquiera hemos pensado en ustedes. ¿No ha estado usted en su casa hoy? Porque mire usted que si uno de esos malditos animales la ha picoteado. La frase quedó en suspenso, pero la idea terrible de una desgracia pasó por la cabeza de cuantos se hallaban en el bar. Todos, entonces, convinieron en que sería un final interesante de aquel día de emociones en acompañar a Skinner a la granja para convencerse de si había ocurrido algo desagradable a su mujer. Es imposible imaginar con exactitud lo que le espera a cualquier mortal cuando un accidente ha pasado a distancia. Skinner, mientras bebía su aguardiente con un ojo fijo y el otro paseando por las alturas, quedó breve espacio como perplejo, sin noción de la vida. Luego, de repente, como quien despierta de un sueño, dijo: «Supongo que no habrá ocurrido nada desagradable con las avispas». «Sí, avispas», respondió Fulcher. «Bastante hemos tenido con las gallinas». «Pero a estas horas ya habrán desaparecido todas», continuó Skinner pensativo. «¿Qué todas? ¿Las gallinas?» «No, no, estaba pensando en las avispas», dijo Skinner. Y luego, con aire circunspecto y acentuando bien sus palabras, volvió a decir: «Pero no habrán ustedes oído hablar de nada de otros animales grandes como las gallinas. Vamos, quiero decir perros grandes o gatos grandes, porque me parece que... Vamos, ya que tenemos esas gallinas y esas avispas descomunales...» Y el guarda de la granja comenzó a reír, como dando a entender que había dicho alguna extraordinaria agudeza. Mas el efecto fue precisamente fúnebre. Todos quedaron pensativos, ensimismados. Y Fulcher, el primero, condensó el pensamiento general en las siguientes palabras: «¿Pero cómo? ¿Un gato que corresponda en tamaño a las gallinas?» «¿Un gato que crezca como las gallinas?», exclamó Witherspoon, asustado. «Sería un verdadero tigre», añadió Fulcher. «¡Más que un tigre!», afirmó Witherspoon. Skinner salió, y a poco le vieron avanzar solo, completamente solo, por la silenciosa vereda de la colina, de aquella colina que separa Hickley Brown de los Pinares, a cuya sombra se alza la granja experimental, invadida y aprisionada por los gigantescos zarcillos de la enredadera. Avanzando por el sendero, se vio a Skinner subir hasta llegar a la línea del horizonte. Allí destacó su figura y la inmensa claridad del cielo, y hasta allí le siguió la curiosa mirada de sus conocidos del bar. Luego se le vio descender por el lado opuesto hasta hundir la cabeza en la tierra, desapareciendo en la sombra de donde parecía que no había de volver. Aquello fue un misterio. Nadie sabe lo que pudo ocurrirle a Skinner después de haber traspuesto la colina. Cuando más tarde los dos Fulcher y Witherspoon, movidos por idéntica preocupación, llegaron hasta el montecillo para ver si le descubrían, al bueno de Skinner ya le habían tragado las sombras de la noche. Aquellos tres hombres, con los cuerpos muy juntos y alargados el cuello sin respirar apenas, escucharon hacia la espesura que los separaba de la granja. Nada se oía. Y uno de los Fulcher dijo: «¿No hay novedad?» «No se ve luz», dijo Witherspoon. «Tampoco puede usted verla», agregó el otro Fulcher. «Hay niebla». Los tres quedaron pensativos y en la misma actitud. Después repitió el joven Fulcher: «No, no hay novedad. Si la hubiera, volvería Skinner. Y como no vuelve...». La razón era concluyente, y aun el viejo Fulcher dijo convencido: «Sí, es verdad».
y los tres se volvieron a Hickory Brow y se metieron en la cama hondamente preocupados. Un pastor de la quinta de Hoxter oyó en el silencio de la noche un agudo chillido. A él le pareció que los zorros andaban por los alrededores, pero a la mañana siguiente se encontró con que una oveja había sido sacada del redil, arrastrada hasta la cerca de Hickory Brow y en parte devorada. Lo verdaderamente inexplicable en todo esto era la ausencia absoluta de rastros de Skinner. Algunas semanas más tarde fue hallado en la abandonada granja experimental un omóplato y poco después otro hueso grande, pero se dudaba de que pertenecieran a un ser humano. También se encontró junto al camino de Eyebright un ojo de cristal que reconocieron muchas gentes como uno de los encantos que habían embellecido el rostro de Skinner. Aquel ojo miraba al mundo con el mismo fatal desapego con que la propia y severa melancolía que había sido carácter distintivo de las otras partes del rostro de Skinner. Un detenido registro de las ruinas de la finca dio por resultado el hallazgo de los anillos de metal y las cubiertas de 2 botones del lienzo y 3 botones enteros de asta y uno metálico. Todos estos restos fueron reconocidos por personas de autoridad como pertenecientes a un Skinner, víctima de no se sabía qué. Mas para mi propia convicción y en vistas de la idiosincrasia de Skinner, confieso redondamente que prefería más huesos y menos botones. El ojo de cristal tiene, naturalmente, gran fuerza de convicción, pero aun suponiendo que perteneciera a Skinner, hay que observar que ni la misma señora Skinner sabía que el ojo inmóvil de su marido era de vidrio. Su color azul había cambiado del castaño claro al azul. El omóplato era una prueba de convicción extraordinariamente dudosa, y yo, antes de disputarlo como hueso humano, lo hubiera comparado cuidadosamente con los omóplatos de varios animales domésticos. ¿Y dónde, por ejemplo, habían ido a parar las botas de Skinner? Por muy extraña e insaciable que sea la voracidad de las ratas, es posible que estos roedores que abandonaron un cordero a medio devorar cerca de Hickory Brow se comieran hasta los cabellos, las botas y los dientes del pobre guarda. Yo he interrogado a cuantos conocieron a Skinner y todos concuerdan en que no es posible que hubiera ser viviente alguno capaz de comérselo. Entre estos conocidos había un antiguo marinero que vivía en cierta posesión de Mr. Jacob en Danton Green, y éste me aseguró que Skinner era de esa clase de gentes cuya porquería natural siempre la saca a flote, y de estas personas que son capaces de apagar los apetitos de los más voraces elementos. Creo, añadió, que Skinner se hallaría en una almadía tan seguro como en un acorazado. Yo no quiero decir nada contra él, pero los hechos son siempre hechos, y por mi parte solo añadiré que antes de dejarme hacer ropa por Skinner, preferiría 1000 veces que me encerraran en un calabozo. Estas observaciones del viejo marinero nos presentan a Skinner como objeto muy poco apetitoso. Yo, si he de ser franco, tengo que contestar que no creo en la vuelta de Skinner a la granja experimental. Anduvo seguramente rondando por los alrededores de Hickory Brow y luego, cuando comenzaron los chillidos misteriosos, acabó con sus vacilaciones y tomó rumbo hacia lo desconocido. Y el caso es que, sea en este mundo o en otro ignorado para los mortales de la Tierra, Skinner ha permanecido tenazmente en lo desconocido hasta los momentos actuales. Fin de la sección 3.